God bless you, and I greet you in the wonderful name of our living Lord and Savior, Jesus Christ. Dios los bendiga, y les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador viviente, Jesucristo. I'm Victor Paul Wierwille, and it's a joy and blessing for me to be able to present to you Soy Víctor Paul Wierwille, y es un gozo y una bendición para mí poder presentarles Gary Curtis, who is responsible for the translation and will do the presentation of this class in Spanish for me. a Gary Curtis, que se encargó de la traducción y que hará la presentación de esta clase en español por mí. The foundational class on Power for Abundant Living is a compilation of over 40 years of biblical research and teaching. La clase fundamental sobre poder para la vida abundante es una recopilación de más de 40 años de investigación y enseñanza bíblica. And I'm so blessed to share my life with you that you can take part in this class and know the truth. Y estoy tan bendecido de compartir mi vida con ustedes, de que ustedes puedan tomar parte en esta clase y conocer la verdad. I believe and know that the teaching you will receive in this class will bless your life, as it has blessed thousands of lives throughout the world. Yo creo y sé que la enseñanza que ustedes recibirán en esta clase bendecirá sus vidas, al igual que ha bendecido miles de vidas a través del mundo. Ladies and gentlemen, the Reverend Mr. Gary Curtis in Power for Abundant Living. Damas y caballeros, el reverendo Gary Curtis en Poder para la Vida Abundante. En esta primera sesión de esta clase de investigación bíblica sobre poder para la vida abundante, quiero que tomen sus Biblias y que vayan al Evangelio de Juan. En el capítulo 10 de Juan, en el versículo 10 de este capítulo 10, encontramos una de las escrituras fundamentales para esta clase. De hecho, esta es la escritura que años atrás trastornó la vida del Dr. Wierwille. Esta es la escritura que hizo que el doctor comenzara su investigación bíblica. En Juan 10, en el versículo 10, leemos que Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Jesús dijo que Él había venido para que los hombres y las mujeres tuvieran vida, y para que la tuvieran en abundancia. Como les dije, este versículo de las Escrituras transformó la vida del Dr. Wierwille. Él y su esposa estaban en el ministerio cristiano afanándose con las cosas que pensaban que eran las cosas de Dios, pero de un modo u otro carecían de una vida abundante, en casi todo aspecto. Y un día, leyendo la palabra de Dios, el Dr. Wierwille leyó que Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Eso le sorprendió en gran manera, porque al observar las diferentes personas en las iglesias y en las comunidades donde servía, además de los ministros con que trabajaba, a menudo no veía en ellos una vida abundante. Mas al observar el mundo seglar, ahí veía a muchos que sin siquiera ser cristianos, en muchos casos manifestaban una vida más abundante que la gente de la iglesia. Entonces empezó a preguntarse, ¿a qué se debe esto? Si Jesucristo vino para que los hombres y las mujeres tuvieran vida en abundancia, ¿por qué entonces los creyentes cristianos no manifiestan una vida abundante? Los creyentes tienen dificultades en manifestar siquiera vida, ni hablar de una vida en abundancia. La palabra dice que Jesucristo no vino solamente para que tuviéramos vida, sino que vino para que tuviéramos vida en abundancia. Damas y caballeros, si Jesucristo vino para que tuviéramos vida, y para que la tuviéramos en abundancia, o Él dijo la verdad, o Él mintió. Si Él nos mintió aquí en la palabra de Dios, cuando declaró que vino para que tuviéramos vida, y para que la tuviéramos en abundancia, si nos mintió, entonces la mejor cosa que ustedes y yo podemos hacer es simplemente tirarlo todo a la basura. Pero si Él dijo la verdad, si quiso decir lo que dijo, y dijo lo que quiso decir, cuando declaró que vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, entonces, damas y caballeros, seguramente, en algún lugar, en alguna parte, tiene que haber claves, tiene que haber señales que nos lleven a entender y recibir
esta vida que es vida en abundancia. Yo creo que esta clase sobre poder para la vida abundante es uno de los pasos para hacer esto disponible a la gente. Y esto, lo que Jesucristo vino a hacer y lo que hizo, este es el secreto más grande en el mundo hoy. Y este gran secreto es lo que queremos declarar y dar a conocer. Un secreto es como un misterio. A veces como la cartera de una mujer. Su bolso, lo que hay en esa cartera, es un misterio. Una vez que uno la abre y ve lo que tiene adentro, ya no es un misterio. El secreto más grande en el mundo hoy en día es que Jesucristo sí vino para hacer disponible a los creyentes la vida en abundancia. Este es el propósito de esta clase de investigación bíblica. Capacitar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, para que hagan conexión con esos recursos, para que puedan manifestar esta vida en abundancia. Esta es una clase acerca de claves. Yo no les voy a enseñar cada versículo de las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Ese no es el propósito de esta clase, sino que espero, con la gracia y la misericordia de Dios, exponerles a ustedes todas las claves básicas que hay en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que les mostrarán a ustedes esta vida que Jesucristo vino para hacer disponible, que es una vida en abundancia. Por eso, estas claves y esta clase deben llevarnos al punto que nos sintamos seguros en medio de la incertidumbre que nuestro mundo vive hoy en día. Esta palabra de Dios y la grandiosidad de la revelación que Dios deberán ser para nosotros una roca firme en medio del mar de especulación que nos rodea. Y yo quiero que esta clase sobre poder para la vida abundante sea para ustedes un ancla segura en el océano de dudas que nos rodea. Y ciertamente, hoy en día, cuando hay tanta duda, tanta inseguridad e indiferencia, si podemos llegar a las claves en la palabra de Dios y asentarlas de tal modo que ustedes las pueden utilizar con exactitud matemática y precisión científica, entonces, una vez más, ustedes podrán comenzar a andar y a manifestar la vida en abundancia. Esta primera lección, la primera lección en esta primera sesión de esta clase sobre poder para la vida abundante, trata del secreto más grande en el mundo hoy en día. ¿Saben ustedes que este gran secreto en el mundo hoy en día es, literalmente, que la Biblia es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios? El secreto más grande en todas partes del mundo, por el mundo entero hoy en día, es que la Biblia es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios, porque en su mayoría la gente simplemente no lo cree. Aun aquellos que son profundamente espirituales, ellos utilizan algunos segmentos de la palabra y dejan otros completamente de lado. Damas y caballeros, o la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios en ninguna parte. El secreto más grande del mundo hoy en día es que la Biblia es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Ese es el gran secreto. Me gustaría decirlo de otra forma, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Este es nuestro poder para la vida abundante. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, ese es el secreto más grande en el mundo hoy. Ahora bien, para estudiar esto a fondo y llegar a su profundidad, quisiera que tomaran sus Biblias y que fueran al libro de Jeremías. El libro de Jeremías está en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Y ahí, en el capítulo 2 y en el versículo 13 de este capítulo, escuchen lo que la palabra de Dios dice. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A quién le está hablando Dios? Él dice, mi pueblo. Él le está hablando a su pueblo. No les está hablando a aquellos que están, digamos, fuera del corral. Está hablando a aquellos que están dentro de los límites del mismo y les dice, dos males ha hecho mi pueblo. Primero él dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios es una fuente. Una fuente tiene un suministro ilimitado. Eso es lo que la hace una fuente. Y Dios dijo que su pueblo le había dejado a él, la fuente de agua viva. Que su pueblo le había dejado a él. Damas y caballeros,
Cuando le dejamos a Dios, quien es una fuente, hacemos exactamente lo que esta palabra de Dios dice. Cavamos para nosotros cisternas. ¿Saben ustedes lo que es una cisterna? Es algo que el hombre ha cavado. Nos hemos cavado regiones a nuestro propio gusto y las hemos hecho a nuestra manera. Nosotros mismos las hemos cavado. Pero una cisterna no contiene una cantidad ilimitada de agua, como es el caso con un manantial, una fuente de agua natural. Una cisterna está limitada por el tamaño del pozo. En otras palabras, si una cisterna tiene capacidad para 50 barriles, eso es todo lo que se puede poner en ella. Mas la capacidad de producción de una fuente es ilimitada. Dios es una fuente. Y Dios dijo que su pueblo, le había dejado a Él la fuente de agua viva y que había cavado para sí cisternas, no fuentes, sino cisternas. Y es más, Él dijo que esas cisternas eran cisternas rotas. ¿Saben ustedes lo que es una cisterna rota? Es una que tiene una grieta, y todo lo que se echa en ella se le sale por el fondo o por los costados. Nunca tiene el suministro necesario en el momento mismo en que uno más lo necesita. Damas y caballeros, así fue el Dr. Whewell en una etapa de su vida. Él también pensaba que se había cavado un grandioso sistema teológico. Había leído esto, había leído aquello, había concluido esto y esto otro, pero justo cuando necesitaba el poder, no lo tenía. De una manera u otra, justo cuando más lo necesitaba, parecía que lo único que tenía era un pozo vacío. Tal vez fue esto lo que le impulsó a esos años de investigación bíblica. Por lo menos le ayudó y le hizo comenzar en este campo. Como ven ustedes, Dios dice que lo único que puede resultar cuando su pueblo le abandona a Él, la fuente de agua viva, es que se caven sus propias cisternas. Y esas cisternas serán cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el pecado más grande que se puede cometer? Si mañana salen por las calles de su ciudad o de su comunidad y le preguntan a la gente, ¿cuál cree usted que es el pecado más grande que se puede cometer? ¿Saben ustedes lo que dirán? Uno dirá que es el asesinato, otro dirá que es el adulterio, alguien más dirá alguna otra cosa, y ustedes terminarán con un sinfín de sugerencias acerca de lo que es el pecado más grande. ¿Sabe usted cuál es el pecado más grande que se puede cometer, según lo que dice la palabra de Dios? Bueno, Mateo, capítulo 22, y a partir del versículo 36, nos lo dice. Estoy seguro que les es conocido a más o menos casi todos ustedes. Es el primero y grande mandamiento, en Mateo 22, comenzando en el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Damas y caballeros, si este es el primero y grande mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, entonces, permítanme preguntarles algo. ¿Cuál es el primero y grande pecado? Por simple lógica, el primero y grande pecado es romper el primero y grande mandamiento. No amar a Dios, amar alguna otra cosa más de lo que amamos a Dios. Poner algo por encima de Dios. Cavar nuestros propios sistemas religiosos, nuestras propias ideologías y nuestros propios patrones de pensar, en vez de seguir la revelación divina de la incomparable y maravillosa palabra de Dios. El primero y grande pecado es poner cualquier cosa por encima de Dios, en el primer lugar en nuestras vidas. Sencillamente no amarle con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quisiera que le dieran una mirada también al capítulo 4 de Oseas. Quisiera compartir con ustedes el versículo 6 de este capítulo 4 de Oseas, porque nuevamente tenemos aquí la grandeza de la incomparable y maravillosa palabra de Dios. Dios dice aquí, en el capítulo 4 de Oseas, el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen una vez más, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿A quién se está refiriendo Dios? Dios se está refiriendo a su pueblo y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Damas y caballeros, no puede ser la falta de conocimiento de la ciencia, o la filosofía, o la historia, o las matemáticas.
la que nos está destruyendo. Si el pueblo de Dios está siendo destruido hoy en día, no es por falta de conocimiento de justicia social ni de cualquier otra cosa. Hay una sola razón por la cual el pueblo de Dios puede ser destruido hoy en día. ¿Saben ustedes cuál es la razón? La única razón puede ser porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento de la palabra, no de las revistas, los periódicos actuales, ni de las películas que están de moda, ni de cualquier otra cosa, sino porque le falta un conocimiento de la integridad y la grandeza de la palabra de Dios. Que la palabra revelada de Dios es la voluntad de Dios. Es por eso que es destruida la gente. Y Dios dijo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces las personas tienen gran fervor por su religión, se entusiasman mucho, se emocionan sobremanera y andan por las calles y corren de un lado a otro, hablándole de su salvación a todo el mundo. Tienen un gran fervor, pero les falta el conocimiento de la exactitud de la palabra de Dios. Por otro lado, hay algunos que quizás tengan un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero les falta el entusiasmo y el fervor. Yo quiero que esta clase sobre poder para la vida abundante nos haga volver al conocimiento exacto de la palabra de Dios, que nos lleve de vuelta a la integridad y a la exactitud de esa palabra. Pero no solamente eso, yo quiero que esto nos haga tan vitales y tan dinámicos que de nuevo, tengamos el fervor y el entusiasmo de declarárselo al mundo con todo de nuevo. Muchas veces en estas clases sobre poder para la vida abundante la gente nos dice, ustedes de verdad se entusiasman mucho con estas cosas. Y es cierto, ¿y por qué no? ¿Por qué no habría yo de entusiasmarme con la grandeza de la palabra de Dios? Porque, damas y caballeros, esta palabra de Dios encaja con una exactitud matemática y con una precisión científica. Encaja como anillo al dedo y funciona de esa misma manera vez tras vez. ¿Cómo no he de interesarme y entusiasmarme con esto? Cuando el Dr. Weevil jugaba al baloncesto en la universidad y también profesionalmente por un tiempo, él se entusiasmaba muchísimo, mostraba gran celo y fervor por ese deporte. Nosotros nos entusiasmamos por otras cosas, ¿por qué entonces no entusiasmarnos y tener un gran fervor por la grandeza de la palabra de Dios? Alguien puede sentarse en algún gran estadio y dirán que él es un aficionado al fútbol, o al baloncesto, a alguna otra cosa. Pero cuando alguien se atreve a entusiasmarse por la grandeza de la palabra de Dios, entonces otros piensan que algo anda mal con él. Algo tiene que andar mal con nuestra escala de valores. No es que haya algo malo en nosotros, sino que esta palabra de Dios es tan grandiosa, tan maravillosa, tan espléndida, que cuando Jesucristo vino y dijo que había venido para que tuviéramos vida, y para que la tuviéramos en abundancia, damas y caballeros, Él dijo lo que quiso decir, y quiso decir lo que dijo. Por eso la Biblia es la revelación de la maravillosa palabra y de la maravillosa voluntad de Dios. Así que no solamente necesitamos obtener el conocimiento de esta clase sobre poder para la vida abundante, el conocimiento de la integridad y la precisión de la palabra de Dios, sino que también tenemos que tener el fervor, la creencia entusiasta, el interés, para que otros hombres y mujeres puedan saberlo también. Para hacer conexión con estos maravillosos recursos del poder de Dios, para hacer que sus vidas sean como deberían ser, y para que la grandeza de ese maravilloso poder de Dios viva en ustedes, para recibir cualquier cosa de Dios, y fíjense que he dicho cualquier cosa, tenemos que saber antes que nada qué está disponible. Ustedes no pueden recibir nada de Dios si no saben primero qué está disponible. Es imperativo que ustedes sepan qué está disponible, porque algunas cosas que no están disponibles hoy en día, y si no están disponibles, ustedes pueden orar hasta reventarse, y aún así no las recibirán, porque no están disponibles. Si ustedes quieren hacer conexión con los recursos para la vida abundancia, lo primero que ustedes y yo tenemos que hacer es averiguar qué está disponible. Ahora bien, hemos aplicado constantemente este principio en nuestras vidas en el mundo seglar. Por ejemplo, el bolígrafo que tengo en mi mano. ¿Podría haber recibido el bolígrafo si no hubiera estado disponible? Por supuesto que no. Lo primero que yo debo averiguar es qué está disponible. Aquí está, disponible. He averiguado que está disponible. Esa es la primera cosa que tengo que descubrir. ¿Qué está disponible? Espiritualmente sucede lo mismo.
tenemos que averiguar de la palabra de Dios qué está disponible. Ustedes no pueden averiguarlo de las conversaciones de la gente. Tendremos que ir únicamente a la palabra de Dios para averiguar qué está disponible. Quisiera que miraran en la tercera epístola de Juan, en 3 Juan, versículo 2. Escuchen esto. 3 de Juan, versículo 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Saben ustedes lo que significa ser prosperado? Eso mismo. Cualquier comerciante sabe lo que es prosperar. La voluntad de Dios para el creyente es que prospere en todas las cosas. Él nunca ha querido que el cristiano viva afligido por la pobreza, la opresión en cada aspecto de su vida. Él quiere que el creyente cristiano prospere. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa es la primera cosa. Y la segunda, y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Dios nunca quiso que el creyente cristiano lo pasara enfermo todos los días de su vida. Nunca quiso que el creyente cristiano estuviera lleno de frustraciones, temores, ansiedades y todo lo demás. Dios quiere que seamos prosperados y que tengamos buena salud. Bueno, si esta es la palabra de Dios y esto es lo que la palabra de Dios dice, entonces tiene que estar disponible. ¿Cómo podría yo ser prosperado si no estuviera disponible? ¿Cómo podría yo tener buena salud si no estuviera disponible? Entonces esto es lo primero que tenemos que averiguar en nuestra búsqueda para hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia. Para recibir cualquier cosa de Dios, tenemos que averiguar primero qué está disponible. Me gustaría mostrarles unas pocas escrituras más. En Filipenses capítulo 4, y en el versículo 19, hay un pasaje que es muy conocido para muchos. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, si Él va a suplir todo lo que nos falta, no dice todo lo que codiciemos. Si Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, si Él va a hacer eso, entonces tiene que estar disponible, ¿verdad? Si no estuviera disponible, entonces Él no podría suplirlo. Averigüemos, pues, qué está disponible. Miren, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo vamos a tener todo lo suficiente en todas las cosas si no está disponible? ¿Se dan cuenta de por qué hemos de averiguar primero y antes que nada qué está disponible si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia? Miren en Romanos, un libro atrás. Miren en el capítulo 8 de Romanos. En el versículo 37 hay otro relato fantástico donde la palabra de Dios nos dice más acerca de lo que tiene que estar disponible. Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Bueno, si vamos a ser más que vencedores en toda situación, tiene que estar disponible. ¿Cómo puedo ser más que vencedor si no está disponible? ¿Pueden ver ustedes ahora la importancia de averiguar qué está disponible? Porque hay muchas cosas que los hombres y las mujeres dicen que están disponibles y en realidad no lo están. Y hay otras cosas que dicen que no están disponibles y sí lo están. Debemos acudir de nuevo a la palabra de Dios para averiguar qué está disponible. Ahora quiero mostrarles una más en Efesios. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Es un grandioso relato en la palabra de Dios en Efesios 3, que comienza en el versículo 16 de este capítulo. Para que os dé Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo voy a ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu si no está disponible? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Escuchen eso. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios si no está disponible? ¿Se dan cuenta ahora por qué tenemos que acudir a la palabra de Dios para averiguar lo que está disponible?
¿cómo voy a poder aplicar los principios de la palabra de Dios? ¿Y cómo voy a averiguar lo que Dios quiere que yo haga si no sé si esa cosa está disponible? Lo primero que averiguo en mi búsqueda para hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia es qué está disponible. En la palabra de Dios hay más de 900 promesas diferentes que podemos utilizar para nuestro provecho y para gozar de buena salud. Ustedes no pueden operar más promesas que las que conocen. ¿Cuántas conocen? Es que si vamos a averiguar lo que Dios hizo disponible, hay solamente un lugar donde podemos ir. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Esta búsqueda se torna muy interesante porque muchas veces las cosas que la gente dice que Dios hace, Dios en su palabra dice lo contrario. Y cosas que ellos dicen que Él no hace, en su palabra Él declara que sí las hace. Como verán ustedes, al comenzar y progresar en nuestra investigación en esta clase sobre poder para la vida abundante, descubrimos que para recibir cualquier cosa de Dios, lo primero que tenemos que averiguar es qué está disponible. Yo no podría tener este bolígrafo si no estuviera disponible. Damas y caballeros, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos averiguar en su más mínimo detalle qué es lo que está disponible. Y si eso no está disponible, entonces hay otros pasos que compartiré con ustedes. Pero asegurémonos que en nuestra búsqueda de la vida en abundancia y en nuestra investigación bíblica, la primera cosa que establecemos es qué está disponible, para que nosotros, el pueblo de Dios, no tengamos que ser destruidos por falta de conocimiento. Vayamos a esa palabra de Dios y averigüemos qué está disponible. Porque una vez que sepamos que algo está disponible, entonces podremos aprender los otros principios que se necesiten para hacer que esta vida sea en abundancia, para que podamos manifestar la grandeza del poder de Dios y manifestarlo de manera que otros también puedan andar en esa abundancia. Esta es la razón por la cual necesitamos averiguar qué está disponible.